Hola.
Buen día para todos. Vamos a dar un minutito más a ver si se conectan alguno más y arrancamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profe. Perfecto, bueno, vamos arrancando. Yo soy Pablo Moyal, soy el encargado de la materia y voy a estar dando las clases de esta semana y la semana que viene. Este tema de ajuste por inflación. Así que, bueno, vamos a tratar de avanzar con agilidad, ya que este medio lo requiere. Y cualquier cosa me van consultando, me frenan. No somos tantos, así que da para ir para atrás y para adelante. Las dudas, los comentarios que tengan, los vamos viendo, ¿está? Arrancamos entonces. Decimos que el tema que vamos a estar recorriendo estas 2 semanas es el ajuste por inflación de estados financieros. Y entonces lo primero que tenemos que hacer para encarar esto es qué es la inflación, ¿sí? Y la inflación está definida como un aumento generalizado y sostenido de los precios, ¿no? O sea, hay inflación cuando, en términos generales, en toda una economía hay un aumento de precios y es un aumento de todos los precios y no de algún precio en particular. Y esto se diferencia de lo que pueden ser las variaciones en los precios, lo que se llaman los precios relativos, ¿sí? Que a veces por circunstancias específicas puede haber situaciones en que hagan que, bueno, no sé, que los productos de determinado sector se encarezcan más que otros. Entonces, en términos relativos, no sé, si vos precisás 10 litros de leche para comprar un litro de nafta, y mañana precisás 15 litros de leche para comprar un litro de nafta, ahí lo que pasó fue que hubo variación de precios relativos, ¿tá? Eso no es inflación. Nos referimos a inflación cuando hay un crecimiento general de los precios, ¿no? Y además se refiere a un crecimiento general y sostenido, o sea que a lo largo del tiempo siempre la tendencia general sea al alza de precios, ¿no? Puede haber periodos en algún momento no hay tanta subida de precios, pero en general, en economías deficitarias como la nuestra, en las que los gobiernos tienen que gastar más de lo que recaudan, al final muchas veces las formas de cubrir ese déficit fiscal que se genera termina siendo o bien mediante deuda o bien mediante la emisión, porque son los que tienen la maquinita de hacer billetes. Entonces, al hacer más billete, bueno, se genera inflación porque el producto no creció y el dinero circulante es más que el que había. Entonces, eso genera inflación. Entonces, en economías deficitarias, tarde o temprano, generalmente hay procesos inflacionarios, ¿no? Y es como que una cuestión que a los que vivimos en estas latitudes estamos bastante acostumbrados a tener determinados niveles de inflación. En otras épocas tuvimos niveles mucho más altos,
allá por la década del 80, habían inflaciones de 2 dígitos y hasta de 3 dígitos en algunos países, y eso llevó a que bueno, este tema que vamos a estar analizando en estas 2 clases, se desarrolló fuerte en esa época, ¿tá? Porque fue cuando hubo países que tenían muchísima inflación. Sin ir a niveles tan altos de inflación, igual vamos a ver que con inflaciones no tan altas, igual a veces es necesario tener en cuenta sus efectos en la información contable. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso es como un primer elemento a tener en cuenta, que es tener claro a qué nos referimos con inflación. ¿Tá? Y entonces, el efecto de la inflación, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la inflación? O sea, 100 pesos de hoy valen lo mismo que 100 pesos dentro de un año. Si yo les pido prestado 100 pesos hoy y se los devuelvo dentro de un año y les devuelvo los mismos 100 pesos, ¿vale lo mismo eso? No. Eso claramente no, ¿no? No vale lo mismo, y no vale lo mismo por 2 motivos. Por un lado, porque tenemos un tema financiero, que es lo que le llamamos el valor tiempo del dinero, ¿no? Que es, bueno, si yo el que me preste los 100 pesos va a dejar de consumir para prestarme a mí, va a pretender cierta ganancia por haberse privado de un consumo, ¿sí? Entonces, ese efecto es lo que le llamamos el valor tiempo del dinero, que es, bueno, está reflejado por la tasa de interés. Entonces, así, bueno, yo, si no voy a consumir y te voy a prestar a vos, cuando me devuelvas quiero ganar un poquito. Eso es el valor tiempo del dinero. Pero más allá del valor tiempo del dinero, supongamos que le pedimos prestado a un hermano, que no nos va a estar cobrando intereses, pero sí al menos va a decir, bueno, yo si hoy con 100 pesos me compro, cargo 2 litros de nafta, redondeando, el año que viene, cuando me devuelvas los 100 pesos, no me devuelvas 100 pesos, devuélveme lo suficiente para comprar lo mismo que yo compraba en aquel momento que te lo presté. O sea, yo no pretendo ganar prestándote, pero tampoco pretendo perder. Esa sería un poco la idea, ¿no? Entonces, ahí tenemos el efecto de la inflación, ¿no? Los 100 pesos, el billete de 100 pesos, sigue siendo un billete de 100 pesos, pero no vale lo mismo hoy que dentro de un año. ¿Por qué? Porque dentro de un año, con ese billete de 100 pesos, voy a poder comprar menos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se tangibiliza el efecto de la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la contabilidad? Nosotros, en la contabilidad, las cifras que mostramos en los estados financieros reflejan cosas, ¿no? ¿Qué reflejan las cifras que mostramos en los estados financieros? Reflejan activos, pasivos, patrimonios, ¿no? Cosas que tenemos, ¿sí? O deudas que tenemos, ¿sí? Reflejan transacciones. Yo vendí algo, compré algo, ¿sí? Esas situaciones económicas y financieras que nosotros reflejamos en los estados financieros están expresadas ¿en qué? ¿En qué mostramos nosotros, en qué valoramos nosotros las cosas en los estados financieros? Moneda corriente. En una moneda, ahí va, ¿sí? Una moneda corriente, es decir, en pesos, supongamos, estamos acá, en Uruguay, ¿no? Entonces decimos nosotros, para reflejar esas situaciones, para reflejar esos hechos económicos que nosotros presentamos en un estado financiero, les damos un valor a esas cosas. Yo tengo un activo, tengo un mate. Este mate vale tanto y le doy un valor. ¿Sí? Ese valor que se lo doy medido en una moneda. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver que atrás de un estado financiero siempre hay un modelo contable. ¿Sí? Hay las 4 patas que va a tener un modelo contable que van a definir cómo exponemos nosotros las cosas en un estado financiero. ¿Tá?
Entonces, en un modelo contable tradicional de contabilidad histórica y que estamos acostumbrados a ver, nosotros utilizamos una unidad de medida, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es una unidad de medida nominal, ¿tá? Pesos nominales. La otra pata de un modelo contable es cómo evaluamos las cosas. ¿Sí? Y no es lo mismo el cómo lo evaluamos que la unidad de medida que utilizamos. ¿Sí? Nosotros evaluamos normalmente al costo o al valor de mercado, depende de la situación, o a valor justo, bueno, pero evaluamos, esa es la forma de evaluar. Ahora, ¿en qué medimos eso que evaluamos? Eso es la unidad de medida. ¿Tá? Entonces, en el modelo tradicional nosotros evaluamos al costo y la unidad de medida que utilizamos son los pesos nominales. Las otras dos patas que tiene un modelo contable van a ser el capital a mantener, ¿sí? Esto es cómo medimos el patrimonio, ¿sí? El patrimonio definido, ¿no? como lo que es la riqueza del dueño, del accionista, y eso lo medimos normalmente hasta ahora en los modelos que venimos utilizando como un concepto de capital financiero, ¿sí? Y esto es cuánta plata puso el accionista cuánta plata puso de su bolsillo el accionista para operar en esa empresa. Y después la cuarta pata que tiene un modelo contable es el criterio de ganancia. ¿Cuándo reconocemos una ganancia? Normalmente nosotros reconocemos una ganancia asociada al proceso ganancial, como se llama, que normalmente la definimos en el momento de la transacción. Cuando nosotros vendemos un producto, por ejemplo, ya en el momento de la venta vamos a reconocer la ganancia, por más que seguramente no lo cobremos en ese momento, pero ahí entra el criterio de lo de vengado, y nosotros decimos, reconocemos la ganancia en el momento de la transacción, porque ya está sustancialmente cumplido el proceso ganancial, más allá de que falte todavía cobrar. Entonces, estas son las cuatro patas que nosotros vamos a tener que tener en la cabeza, que capaz que nunca las explicitamos, pero las cuatro están a la hora de mirar un modelo contable. Entonces, si nosotros alteramos alguna de estas patas, vamos a estar cambiando el modelo que vamos a estar utilizando. Entonces, esto como paso previo, y después vamos a ver qué cambiamos en estos modelos para poder atacar el problema que nos genera la inflación. ¿Sí? El problema que nos genera la inflación, sí, nos genera problemas la inflación. Nos genera muchos problemas, pero los efectos contables nos genera problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, imagínense un rubro donde nosotros tenemos inventarios. ¿Sí? Nosotros vamos registrando, con un criterio de ordenamiento de salidas, el que sea, vamos registrando compras que hacemos de inventario. ¿No? Entonces compro hoy, y compro dentro de un mes, y compro dentro de 3 meses, y compro dentro de un año. ¿Sí? Entonces, si compré en distintos momentos del tiempo y tenemos inflación, las cifras que yo voy a estar mostrando, sumando en esa cuenta, imagínense una cuenta T, ¿sí? Donde voy debitando compras de bienes de cambio. Esas partidas que estoy mandando al debe, ¿valen lo mismo cada una de ellas? No. ¿Qué les parece? No. Como tenemos inflación, ¿sí? Lo que nosotros estamos mandando hoy, y si yo compro hoy insumos o materias primas por 100 pesos, y dentro de 2 meses voy y compro materias primas de vuelta, seguramente para comprar la misma cantidad de materias primas que compré hoy, voy a gastar un poco más de 100 pesos. ¿Sí? Voy a gastar 105 pesos. No sé. Sin embargo, estoy comprando la misma cantidad, pero entonces estoy sumando 100 de hoy con 105 de dentro de 3 meses. Entonces, a la hora de sumar partidas, nosotros vamos a tener, vamos a estar sumando partidas de distintos momentos que en realidad no valen lo mismo. No valen lo mismo en términos de qué, no valen lo mismo en términos de poder adquisitivo. ¿Ah? O sea,
están medidas, esas partidas que yo voy a estar sumando dentro de un rubro, el que sea, de mis estados financieros, voy a estar sumando partidas que están medidas en pesos de distintos momentos. Una va a estar medida en pesos de hoy, otra va a estar medida en pesos de dentro de 3 meses y otra va a estar medida en pesos de dentro de un año. Y son pesos que no valen lo mismo, entonces van a estar medidas en una unidad de medida que en realidad no es la misma. ¿Tá? Son pesos, sí son pesos, pero son pesos corrientes, con lo cual cada uno de esos pesos valen distinto. ¿Tá? Este problema que se nos genera al mirar un rubro contable solo, se multiplica cuando nosotros decimos, ¿y qué pasa cuando quiero mirar estados financieros de distintos años? ¿No? Yo quiero decir, bueno, a ver, este año miro mis estados financieros, ganancia 1000. Este año gané 1000. Y hace 5 años miro mis estados financieros, ganancia 900. Este año gané más que hace 5 años. Seguramente no. Seguramente gané menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los 900 que mostraba hace 5 años, en términos de poder adquisitivo, seguramente valían mucho más que los 1000 de hoy, ¿no? Entonces estoy comparando, para comparar estados financieros, si estoy comparando balances de muchos años, si yo no tengo en cuenta que están medidos en pesos de distintos momentos, voy a estar comparando cualquier cosa. Así que, en la medida de que nosotros decimos que la información contable es fundamental para tomar decisiones empresariales, si yo estoy tomando decisiones fundamentadas en una información contable que está medida distorsionadamente, seguramente las decisiones que tome no van a ser las más adecuadas. Entonces, tenemos un problema generado por la inflación. ¿No? Nosotros acá decimos, bueno, si sumamos partidas que valen distinto, el resultado en qué está medido además, ¿no? Nosotros decimos, yo miro el estado de resultados y tengo ventas, menos costo de ventas, menos gasto de administración, menos resultados diversos, menos resultado financiero, resultado neto. Pero ese resultado neto tiene ventas de ayer sumadas con ventas de hace 6 meses, restado el costo de ventas, que son partidas en realidad que capaz que las compré hace un año y las resté ahora. Entonces estoy sumando y restando partidas de momentos muy variados. Así que ese resultado del ejercicio que yo saco al final es una mezcla. Entonces, yo ni siquiera puedo decir que el resultado del ejercicio al 31 de diciembre me refleja una situación, ¿no?, medida en pesos de ese momento. En realidad eso va a ser la suma de pesos de distintos momentos. Con lo cual es cualquier cosa. Es más o menos, pero no me va a dar una información muy exacta. Este problema, obviamente, cuanto mayor es la inflación, empeora el problema. ¿Sí? Cuando la inflación es más chiquita, bueno, la distorsión que voy a estar generando al sumar partidas de distintos momentos va a ser más pequeña, pero siempre hay una distorsión. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, calculo que sí. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros partimos de la base de un caso sencillo, un patrimonio de 1.500 que está compuesto por un terreno y una deuda en pesos. ¿Sí? Tengo un terreno que vale 2.500 y tengo una deuda en pesos de 1.000. ¿No? Entonces, con el paso del tiempo, ¿sí? Supongamos que pasa el tiempo, pasa un año, y no hago nada. Ni pago la deuda, ni hago nada. Y el terreno es un terreno, así que no hay ni siquiera un efecto de depreciación. ¿Qué le va a pasar a mi patrimonio? ¿Qué les parece? ¿Cae? ¿Cómo? ¿Cae? ¿Puede ser? ¿Cae el patrimonio? Sí. ¿Por qué? A ver.
Y porque con el efecto de la inflación la deuda va a ser más grande. La deuda está fijada en pesos. Tengo una deuda de 1000, suponete una deuda comercial. Hice una compra a un proveedor, le debo 1000 y se lo voy a pagar dentro de un año. Va a ser más grande la deuda. ¿Por qué? Y con el efecto de la inflación, si debo más. Pero vos dentro de un año vas a pagar 1000 pesos. ¿No? Ah, sí. Si pagás 1000 pesos y si pagás 1000 pesos y hay inflación, vos hoy debes 1000 pesos y los pagás dentro de un año. Y hay inflación, Claro. ganás o perdés. Sí, ganarías en realidad. Acá alguien dice, ¿el terreno no estaría perdiendo valor también? ¿Perdería valor el terreno? ¿Qué les parece? Alguien me dice acá, si te endeudas en pesos ganás, y si te endeudas en dólares perdés. Bueno, asumiendo que el dólar sube más que la inflación, eso estaría bien, eso sería correcto. Si vos te endeudas en pesos y esa deuda queda fija, ¿no? Y esos 1000 pesos quedan fijos, y yo tengo inflación, los 1000 pesos que yo voy a pagar dentro de un año, en realidad valen menos que hoy, ¿no es cierto? Entonces ahí yo gano, estoy pagando algo que vale menos que lo que valía hace un año. ¿Qué pasa con el terreno? Me decían, ¿el terreno no perdería valor? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con el terreno? El terreno está fijado, dijimos, estamos en un modelo donde evalúo las cosas a costo histórico. Yo pagué por ese terreno 2.500, ¿sí? 2.500 pesos. El terreno, si lo voy a comprar dentro de un año, ¿qué les parece? ¿Cuánto costaría? Más caro. Seguramente cueste más caro, ¿no? Seguramente cueste más caro. Pero está medido al costo, ¿no? Entonces, por ahora, y ahora dentro de unos minutos retomamos este ejemplo, pero por ahora, quédense con esta idea, ¿sí? Que seguramente el terreno cuando lo vaya a comprar dentro de un año, costaría más caro. Entonces, hay determinadas partidas en mis estados financieros que generalmente acompañan la inflación y otras que no. ¿Sí? Vamos a ver eso. Pero en principio, lo que sí parece que bastante intuitivo es que si yo hoy debo 1000 pesos y están fijos, es una deuda que está en pesos, cuanto más demore yo en pagarla, si tengo inflación, cuanto más demore en pagarla, yo voy a estar ganando. ¿Ah? Estoy ganando, ¿por qué? Porque cuando la pague, dentro de un año, esos 1000 pesos van a valer menos que lo que valdrían hoy. Esos 1000 pesos tienen un menor poder de compra, ¿no? Entonces, como esos 1000 pesos tienen un menor poder de compra, yo tendría una ganancia, ¿no? Entonces, en este caso, por ese efecto, si yo no hago nada en todo el año y lo único que hago es a fin de año pagar esa deuda, seguramente yo voy a estar ampliando mi patrimonio porque voy a estar teniendo una ganancia por el efecto ese de la inflación. Lo retomamos en unos minutos el ejemplo para cerrarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, voy para atrás un poquito, en un modelo contable tenemos estas 4 patas. Y según las normas de contabilidad, según las normas internacionales de contabilidad, las NIF, tenemos que utilizar para medir mis estados financieros, tenemos que utilizar la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, ¿no? ¿En qué tenemos que medir los estados financieros? Tenemos que medirlos en lo que las NIF le llaman
la moneda funcional. ¿No? Habían escuchado hablar ya de la moneda funcional, ¿no? Sí. Bueno, y la moneda funcional es eso, es la moneda que rige el entorno económico principal. ¿Tá? Y esto es un tema importante que hay que tenerlo claro, que no es lo mismo decir la moneda funcional es la moneda en la que yo vendo, por ejemplo. No es así. ¿No? Yo puedo vender, puedo fijar mis precios en una moneda por algún motivo, pero en realidad el entorno económico que determina si a mí me va bien o me va mal es un entorno económico que funciona en otra moneda. Por más que yo venda en dólares, por ejemplo. Yo puedo vender en dólares, pero mi moneda funcional puede ser el peso. ¿No? Entonces acá es importante ese concepto de qué es la moneda funcional. La moneda funcional es la moneda que determina el entorno económico. Generalmente está relacionada con la moneda en la cual yo transacciono más. ¿No? Mis ventas, mis compras, mis costos, mi financiación, en qué moneda me financio. Hay un montón de variables que tengo que tener en cuenta, pero que son indicadores de, ¿no? Lo que está atrás es el entorno económico en el cual yo opero, ¿tá? La economía que rige mi empresa. ¿En qué funciona? ¿Funciona en pesos, funciona en dólares, funciona en reales, funciona en euros, lo que sea? ¿No? Y esa es la moneda en la que yo tengo que medir mis estados financieros. ¿Tá? Tenemos siempre casos que son muy claros, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en nuestro medio, en Uruguay, por ejemplo, si nosotros decimos, pensemos en la actividad de un frigorífico exportador, está clarísimo, ¿no? O sea, la mayoría de sus costos están vinculados a la compra de materia prima, ¿no? Ganado, es un producto que se transa en dólares y la mayoría de su producción tiene como objetivo el mercado internacional, que también se transa en dólares. Bueno, está bastante claro que esto es una entidad cuya moneda funcional es el dólar. ¿No? Para los dos lados está muy regulado por los mercados internacionales. Entonces ahí es claro y ahí tendríamos una moneda funcional bastante clara que es el dólar. Ahora, si yo tengo una industria, no sé, una industria, una fábrica de productos alimenticios para el mercado local, seguramente tengo muchos costos de mano de obra, muchos costos de materia prima y de energía en pesos, y mi producción está dirigida al mercado local. Y yo voy a vender más o voy a vender menos si a la economía uruguaya le va bien, si a la gente le va bien, y entonces tienen más dinero para comprarme. Entonces, la economía que va a regular el entorno económico que a mí me va a afectar va a ser el entorno económico local. Entonces, la moneda que me afecta a mí es el peso. Entonces, yo mido mis estados financieros en pesos. Entonces, acá siempre pensar en el entorno económico que regula mi actividad, que determina el bienestar de mi actividad, y entonces, si yo mido ¿sí? en pesos o en otra moneda. ¿Tá? Entonces, lo que me dicen las normas internacionales, lo que me dicen las normas contables, es que yo tengo que medir, que preparar mis estados financieros en esa moneda. Yo tengo que medir mis estados financieros en la moneda funcional. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo que decir en qué moneda presento mis estados financieros. ¿No? Una cosa es la moneda en la que los preparo, ¿sí? La unidad de medida, la unidad de medida, la moneda en la que yo mido las cosas y determino si mi activo es tal o es cual. Y otra cosa es después si yo tengo que presentarle esos estados financieros a alguien que para entenderlos prefiere leerlos en otra moneda. Pero eso es la moneda de presentación y no es lo mismo. Moneda de medición y moneda de presentación. ¿Tá? Entonces yo mido mis estados financieros en la moneda funcional. Y después capaz que los tengo que convertir
para mostrarlos en otra moneda. ¿Tá? Así que tenemos la moneda de preparación y la moneda de presentación. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora que está claro este tema? Bueno, volvamos al modelo contable. ¿Sí? Nosotros dijimos, un modelo contable tiene estas 4 patas. La unidad de medida, ¿sí? La moneda de preparación, el criterio de evaluación, el criterio con el que definimos el capital a mantener y el criterio de determinación de la ganancia. ¿Qué vamos a hacer qué nos pasa cuando nosotros tenemos una economía, una empresa que está determinada por la evolución del contexto local, ¿sí? Y ese contexto local tiene inflación? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahí es donde tenemos que ir al ajuste por inflación. ¿No? Nosotros, si tenemos una empresa cuya moneda funcional es la moneda local y en esa economía hay inflación, voy a tener que hacer el ajuste por inflación. ¿Y qué va a cambiar en el ajuste por inflación? ¿Qué voy a tener que hacer? Lo único que vamos a tocar respecto al modelo que estamos acostumbrados a usar es que en vez de utilizar como unidad de medida el peso corriente, vamos a utilizar como unidad de medida un peso constante, un peso de poder adquisitivo definido. Esto es, pesos de poder adquisitivo de la fecha de cierre. Vamos a medir todo lo que mostremos en los estados financieros, lo vamos a medir en pesos de un solo día. Y vamos a tener que ajustar todo para que esté todo medido en pesos del 31 de diciembre, la fecha de cierre de balance. ¿Ah? Eso va a ser lo que nosotros vamos a tener que cambiar en el modelo de contabilidad para contemplar el efecto de la inflación. ¿Ah? No cambiamos, y esto es un error importante que a veces cometemos, de pensar que estoy cambiando cómo mido. No cambio la evaluación, el criterio de evaluación. Estoy cambiando en qué moneda mido lo que mido. ¿No? A partir de ahora, cuando tengo que ajustar por inflación, mido en moneda de poder adquisitivo de cierre de balance. ¿De acuerdo? A ver, ¿mantenemos los criterios para determinar las monedas del ANIC 21? Sí, totalmente. O sea, la ANIC 21 es la que tenemos en cuenta para definir qué es moneda extranjera, justamente, y cuál es la moneda funcional. ¿No? Entonces, está bien la pregunta, porque justamente nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un balance, entender en cuál es su moneda funcional. ¿Sí? Además, la moneda funcional, ¿se acuerdan que no es algo que podamos estar cambiando todos los días? Entonces, determinamos que la economía que rige a esta empresa es la local. Está perfecto. Ahora, cuando miramos esa economía local, ¿es una economía que requiere hacer el ajuste por inflación? Bueno, ahí vamos a tener que ir a la NIC 29, la que regula el tema del ajuste por inflación es la 29. ¿Está? La NIC 29 tenemos que tener en cuenta un tema que es, bueno, a ver, la NIC 29 nos tira esta definición. ¿Cuándo tengo que hacer el ajuste por inflación según la NIC 29? Bueno, cuando el entorno económico de la entidad corresponde a una economía hiperinflacionaria. Y acá es donde yo digo un poco en broma que la NIC 29 tiene mala prensa por el nombre que tiene, ¿tá? Porque le llama economía hiperinflacionaria. ¿No? ¿Quién quiere que le digan que su economía es hiperinflacionaria? Nadie. ¿No? Es un nombre espantoso.
Ya decir que tenés inflación en términos de macroeconomía siempre es un tema. Decir que tenés hiperinflación es un horror, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la NIC 29, que se llama contabilidad, bla, 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 en economías hiperinflacionarias, cuando define qué es hiperinflación, la define de una manera que no es absoluta. No dice, hiperinflación es tanto, ¿no? Lo que hace la NIC es decirnos, cuando vos tenés una economía donde pasen ciertas cosas, tenés que hacer el ajuste por inflación. ¿Sí? Y nos da determinados parámetros, indicadores, que tenemos que considerar y evaluar si tenemos o no que hacer el ajuste por inflación. ¿Cuáles son esos indicadores que nos da la NIC 29 para determinar si tenemos hiperinflación o no? Bueno, son los siguientes. Primero, ¿en qué ahorra la gente? ¿En qué moneda ahorra la gente? ¿Ah? Si la gente ahorra en la moneda local, es un indicio de que no tenés hiperinflación. Ahora, si a la hora de ahorrar la gente ahorra en una moneda extranjera, de alguna manera es porque está pensando que en el largo plazo la moneda local pierde valor, con lo cual es un indicador de que no tenés una moneda local que no tenga expectativas de perder valor, así que este es un indicador de que tenés hiperinflación. ¿No? Si miramos el Uruguay, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que la gente en qué ahorra en Uruguay? En dólares. Dólares, claramente, en general. Y si no es en dólares, en algún instrumento que la proteja de la inflación. ¿No es cierto? Bueno, no sé, en letras de regulación monetaria, que de alguna manera contemplan la inflación, en unidades indexadas, como me dicen acá, en UI, en algún producto que, si no es en dólares, es en algún producto que justamente tenga en cuenta la inflación. Así que nos quedamos con un primer criterio y lo guardamos ahí. El otro factor que me da la NIC, ¿en qué moneda piensa la gente? No están escritas así, ¿no? Estos son, después ustedes van a tener que leer la NIC. Estos son simplificaciones mías para exponerlo, pero ¿en qué moneda piensa la gente a la hora de adquirir bienes de capital? ¿Sí? Llamémosle una casa, un auto, un camión, un tractor, yo qué sé, ¿no? Activos fijos, activos importantes para una actividad económica. ¿No? A la hora de determinar esos precios, ¿los pensamos en pesos o los pensamos en dólares? ¿Qué te parece? Dólares. Dólares, absolutamente. Ahí tenemos un segundo indicador, ¿sí? Que claramente tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Tercer factor que nos da la NIC 29. Cuando fijamos precios a crédito, los precios a crédito, ¿tienen incluido un componente inflación, un componente pérdida del poder adquisitivo de la moneda? Es decir, si yo te vendo algo a pagar a 180 días, te voy a decir, si me pagás al contado es 10 y si me pagás a 180 días es 12 o 11 o bueno, lo que sea, pero digo, tengo en cuenta el factor inflación, pérdida de valor en las ventas a largo plazo, ¿sí o no? Sí. Incluso se Realmente. está usando la unidad indexada también. Estamos usando la unidad indexada, que justamente es exactamente la inflación. ¿Sí? Es cubrir exactamente la inflación del periodo. Con lo cual, tenemos un tercer factor que nosotros, si lo miramos, en nuestro caso aplicaría también. Los salarios y las tasas de interés están indexados a la inflación, es decir, nosotros tenemos algún factor de ajuste de los salarios que tengan en cuenta la inflación para irse corrigiendo. Sí. Generalmente sí, ¿no? En los consejos de salarios, en la mayoría de los consejos de salarios, uno de los factores de ajuste es cubrir la inflación. ¿Sí? Entonces ya está metido, incluso en algunos casos, en algunos convenios colectivos,
hay previstas cláusulas gatillo en las cuales, si la inflación supera tal importe, se ajusta antes. No, ajustamos una vez al año, excepto que la inflación sea tanto y entonces ajustamos los 6 meses, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, claramente, este factor también, este indicador también nos llevaría a pensar que estamos en las condiciones de la NIC 29. ¿Sí? Y después, el último factor que menciona la NIC 29 es que la tasa de inflación acumulada en 3 años supere el 100%. ¿Sí? Es decir, si tomamos 3 años para atrás y hoy, bueno, la acumulada sea más del 100%. De este indicador, por suerte, hace años que estamos lejos, ¿no? En Uruguay, la acumulada de 3 años, generalmente, en los últimos años, ronda el 25%, una cosa así, depende del año, el 20, el 22, más o menos. Entonces, de esto estamos lejos. Profe, ¿estos indicadores se tienen que dar todos? ¿O con que se dé alguno de ellos ya es suficiente? Buena pregunta. En realidad, la NIC no nos dice, ese es el problema, esto es totalmente personal, ese es el problema que tiene la NIC. Esta NIC no nos dice, tienen que darse todos para que haya hiperinflación, para entrar en lo que la norma dice, sino que la norma te tira 5 indicadores y te dice, cuando vos mirás estas cosas y cuando las mires, te vas a dar cuenta si tenés hiperinflación o no. No te dice que se tienen que dar los 5. ¿No? Esto depende mucho de los mercados, porque, por ejemplo, acá tenemos un indicador que es en qué moneda piensa la gente para comprar bienes de capital. Hay países donde está prohibido utilizar dólares para comprar cosas. Y los precios tienen que ser fijados en moneda local, obligatoriamente, por ley. Entonces, no todos los indicadores se dan en todos lados. ¿No? Sin embargo, ¿qué nos pasa? Que el único indicador cuantitativo es el último, ¿sí? Es el de la inflación acumulada. Entonces, esto ha sido un factor que la NIC 29 hace unos años era de aplicación como es la NIC. La NIC no te dice sí o sí, si pasan los 5, si pasan 4, si pasan 2 de los indicadores, tenés que usarla. La NIC te dice, mirá estas cosas y si vos ves que se dan, estás en hiperinflación y entonces aplicar el ajuste por inflación. En Uruguay hubo un ida y vuelta con esto, ¿tá? Hasta hace unos cuantos años la NIC 29 se tomaba en cuenta tal como es la NIC, que decía, algunos la usaban y otros no, y era un tema de criterio, ¿sí? Entonces vos veías estados financieros ajustados por inflación de una industria X y veías otro que no ajustaba por inflación, y era porque había criterios distintos de los que armaban los estados. Uno decía que sí, otro decía que no. No está bueno. Entonces, ¿qué pasó? No quiero arriesgar, más o menos por el año 2000, no me acuerdo bien el año exacto, salió un decreto que dijo, el ajuste por inflación obligatorio. Y además salió una ordenanza del Tribunal de Cuentas que hizo obligatorio el ajuste por inflación para todas las entes públicas. Entonces ahí como que se generalizó, todo el mundo tenía que hacer el ajuste por inflación. ¿Estábamos en estas 5 premisas? No, las 5 no se cumplían. La inflación acumulada de más de un 100% en 3 años, hace muchísimos años, por suerte no estamos en esos niveles de inflación. Muchísimos. Sin embargo, había salido un decreto que mandataba a hacer el ajuste por inflación. Y una ordenanza del Tribunal de Cuentas que hacía que todos los entes públicos ajustaran por inflación, con lo cual estaba bastante generalizado. Tiempo después, hubo fuerzas de distintos factores que empezaron a presionar y se cambió el criterio y la Comisión Permanente de Normas Contables bajó la obligatoriedad de hacer el ajuste por inflación y eliminó ese mandato, tanto en el sector, digamos, privado, la Comisión Permanente de Normas Contables, como el Tribunal de Cuentas, que también eliminó la obligatoriedad de hacer el ajuste por inflación. Con lo cual,
Ya hace unos años que estamos de nuevo en la situación en la que no es obligatorio hacer el ajuste por inflación, sino que es un tema de criterio de quien elabora los estados financieros. Entonces, esto ya, de nuevo, entramos en un terreno de criterio profesional. A mí, obviamente, considerando esta situación y considerando una inflación que no llega al 10, pero siempre anda ahí, los otros 4 indicadores claramente siempre se dan, seguimos siendo una economía deficitaria y seguimos teniendo estos indicadores vivos, con lo cual hay como una tendencia a dejar de usarlo. Sin embargo, yo entiendo que esto es un problema. Pero bueno, esto ya es terreno personal. Yo estuve haciendo algún trabajo de investigación, recopilación de información y comparación de balances, y es muy notorio cómo afecta esto en nuestro mercado, con inflaciones que no llegan al 10% acumuladas, y cuando vos haces el análisis a lo largo de los años, terminás mostrando números muy distorsionados, ¿no? Entonces, una empresa que quizás está distribuyendo dividendos, y cuando vos mirás esos números ajustados por inflación, ves que en realidad lo que está distribuyendo es capital, y se está descapitalizando. ¿Por qué? Porque si medís en pesos constantes, no tenía ganancia para distribuir. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Volviendo a lo que es la NIC, estos son los indicadores que nos da la NIC 19, y queda a criterio de quien elabora los estados financieros definir si estás o no en un marco de hiperinflación. Paréntesis, abro otro paréntesis, disculpen. Está en revisión la NIC 29, y uno de los temas que se están revisando justamente es cambiarle el nombre. O sea, el tema hiperinflación es un problema, ¿tá? A mí me pasó en bastantes oportunidades que cuando tenías que explicarle, vayamos a un contexto de pensar estados financieros que uno tiene que presentar a lectores, a tomadores de decisiones que vienen de otros lados, ¿no? De otras latitudes. Entonces, ¿qué pasa? Este tema de la inflación es un problema de economías deficitarias, ¿sí? Con lo cual, más allá del déficit o no sé, por ejemplo, una economía norteamericana tiene sus déficits, pero ellos son los que manejan el dólar. Decisores europeos no están acostumbrados a tener este tipo de problemas. Ellos piensan en su moneda, no tienen inflaciones de más de un 2%, entonces no es un tema para ellos la inflación. Entonces, cuando vos le mostrás un balance ajustado por inflación a una persona que viene de aquellos lados, generalmente es una norma que no conocen, ¿sí? Y cuando miran, dicen, ¿cómo hiperinflación? Joder, ya se asustan, ¿no? Entonces, esto fue un tema, ¿tá? Porque había que estar explicando muchas veces qué era esto del ajuste por inflación. Por más que es una norma internacional, que en otras latitudes no la conocen mucho porque no la usan. Y entonces, cuando vos tenías que explicarle un balance a gente yo qué sé, del Banco Mundial o del Fondo Monetario, cosas por el estilo, la miraban raro. Entonces, eso también fue un factor que influyó en este tema de la obligatoriedad o no de hacer el ajuste. Pero bueno, en definitiva, esta es la situación que tenemos hoy. La NIC 29 es una NIC que está vigente, ¿tá? Y lamentablemente, seguramente por mucho tiempo vamos a seguir siendo una economía deficitaria, con lo cual, tarde o temprano, a veces hay que pensar los balances ajustados por inflación, así que es un tema importante a tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros llegamos a la conclusión de que nuestra economía entra en la definición de la NIC 29, lo que tenemos que hacer es cambiar la unidad de medida, ¿no? Ya no vamos a medir más los balances en pesos corrientes, ¿sí? Sino que vamos a medir en pesos constantes. No cambiamos el método de evaluación, ¿no? Lo que cambiamos es la unidad de medida. Importantísimo este concepto. ¿Cómo vamos a hacer eso en términos prácticos? ¿Cómo
¿Cómo cambiamos la unidad de medida? Vamos al ejemplo que habíamos visto hoy. ¿Sí? Teníamos una empresa que tenía un patrimonio compuesto por un terreno cuyo costo era 2.500 y una deuda en pesos de 1.000. ¿Sí? Entonces teníamos un patrimonio de 1.500 el 1 de enero del año 19. ¿Está? Entonces, al 31 de diciembre del 2019, no hicimos nada, ni pagamos la deuda, no se tocó nada, seguimos teniendo la misma foto, no cambió. Tenemos exactamente la misma foto que al inicio. ¿Sí? ¿Se generó algún resultado en el 2019? Y bueno, el patrimonio medido al inicio del periodo y el patrimonio medido al cierre es exactamente el mismo, ¿no? Partiendo de la base que nosotros medimos el resultado como comparación de patrimonios, patrimonio al cierre 1.500, patrimonio al inicio 1.500, no tengo resultado, ¿no? Ahora, si hubo inflación, imaginemos una inflación del 10%, tenemos un rubro que estuvo afectado por esa inflación, ¿sí? Dijimos, la deuda, los 1.000 pesos de deuda, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Valen menos al cierre que al inicio, ¿no? La deuda está afectada por la inflación, ¿sí? Ahora, el terreno me costó 2.500 y yo estoy evaluando al costo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el terreno no va a perder valor por el hecho de que haya inflación. El que pierde valor es la deuda. Esos 1.000 pesos al cierre, si tengo una inflación del 10%, esos 1.000 pesos van a valer menos, ¿sí? Esos 1.000 pesos sufren la inflación. En este caso sufren la inflación y como yo soy el que debo, me genera una ganancia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije hoy? Tenemos determinados tipos de rubros que sufren la inflación y generan un resultado y otros que no. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué factor está jugando acá? ¿Por qué los 1.000 pesos sufren la inflación y el terreno no? La deuda como que es más corriente. Es más corriente, a ver. Porque en algún momento voy a tener que pagar esa deuda y la voy a tener que pagar en pesos. Uh-huh. La deuda la voy a pagar en pesos. Y voy a pagar 1.000 pesos, ¿no? Sí. Me dicen, depende del tipo de partida. ¿A qué te referís con el tipo de partida? Si es monetaria o no. Ahí va. Es fundamental ese tema. Dice, bueno, no veo el nombre. Me están diciendo, depende del tipo de partida. Si es monetaria o no es monetaria. ¿Qué sería eso de si es monetaria o no es monetaria? ¿Los 1.000 pesos son monetarios? La deuda en pesos es una partida monetaria. ¿Qué significa que sea monetaria? Arriesguen, digan lo que les parezca nomás. Dicen que para pagarla voy a tener que hacer un desembolso de dinero. Sí, eso es parcialmente así, sin duda. ¿Sí? Eso es una deuda, ¿no? Para pagarla, un pasivo es eso, ¿no? Yo tengo un pasivo cuando es probable que en un futuro tenga que hacer un desembolso de dinero para cancelarlo. Eso es justamente la definición de pasivo. Ahora, yo puedo tener un pasivo en dólares o un pasivo en pesos, y eso no me cambia el concepto de pasivo. Acá la clave para pensar esto es,
imagínense un billete de 1.000 pesos, ¿sí? Yo tengo un Juana en la mano, ¿sí? Un billete de 1.000 pesos. Por este billete de 1.000 pesos, dentro de un año, ¿alguien me daría más de 1.000 pesos? ¿Sí? Yo tengo este billete y digo, te vendo un billete de 1.000 pesos. ¿Cuánto me darías? Menos. Dentro de un año tengo el billete en la mano. Te lo cambio. ¿Me darías más de 1.000 pesos dentro de un año por el billete? Vas por el lado del poder adquisitivo, vas, poder de compra. El poder de compra, pero por eso yo tengo... No, te daríamos menos. ¿Me darías menos por el billete Más, de 1.000? digo, más. No, lo mismo. A ver, si yo tengo... No tengo un billete acá conmigo, pero si yo tengo un billete de 1.000 y lo tengo en la billetera y lo guardo un año y dentro de un año te saco el billete de 1.000, te lo presento, nadie me va a dar más de 1.000 pesos por un billete de 1.000 pesos, ¿no? En el momento que sea. Hoy me van a dar 1.000 pesos por 1.000, ¿no? Te cambio uno de 1.000 por dos de 500. Está así, perfecto. Ahora, nadie me va a dar, dentro de un año, por un billete de 1.000, nadie me va a dar más de 1.000. Tampoco me van a dar menos. ¿Se entiende? Es un billete de 1.000. Que ese billete de 1.000 dentro de un año va a poder comprar menos cosas. ¿No es cierto? Va a tener menos poder de compra, porque hubo una inflación del 10%. Pero por el billete, nadie me va a dar nada distinto que 1.000 pesos en cualquier momento. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay determinadas partidas por las cuales nadie me va a dar algo distinto en el momento que sea. Por un billete de 1.000 nadie me va a dar menos ni más de 1.000 en otro momento. ¿Tá? Entonces, esas son las partidas que sufren la inflación. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en términos monetarios, nadie me va a dar más que ellos en cualquier momento del tiempo. Sin embargo, hay otro tipo de partidas que van a acompañar la inflación. ¿No? Y lo que decíamos hoy, el terreno que hoy me costó 2.500, dentro de un año, si lo voy al mercado a comprarlo, seguramente cueste 2.600, 2.700, no sé, la inflación que sea. ¿Sí? O sea, ese terreno reservó valor. ¿Sí? El día que lo compré, tiene un valor asignado, y cuando haya inflación, ese valor va a ir subiendo. En cambio, en la partida, como el billete de 1.000, si la inflación sube, el billete de 1.000 va perdiendo valor. En cambio, el terreno va a ir subiendo su valor. Esto es lo que hay atrás del concepto de partidas monetarias y partidas no monetarias. ¿No? Las partidas monetarias, ¿sí?, son estas. Estos 100 pesos, que si yo los guardo 10 años en la billetera y los saco dentro de 10 años, me van a dar por esos 100 pesos un billete de 100 pesos. Claro que con esos 100 pesos, hoy compro 2 litros de nafta y probablemente dentro de 10 años compre 1 litro de nafta con esos 100 pesos. O sea que esos 100 pesos perdieron valor. ¿Sí? Pero si nosotros medimos ese billete en términos de pesos de poder adquisitivo del momento que sea, su valor en términos de poder adquisitivo del momento que sea, lo tienen plasmado en la frente. Tienen 100 pesos. Y esos 100 pesos dentro de un año, en pesos de dentro de un año, va a valer 100 pesos. Esos 100 pesos de dentro de un año valen distinto que los de hoy. Compran menos que los de hoy. ¿No? Sin embargo, si estamos, imagínense decíamos, ¿no?, una industria, un producto, una fabricación, no sé, harina, no sé, cualquier cosa, que nosotros compramos hoy un kilo de harina
para fabricar pan, ¿no? Tenemos una panadería y compramos 1 kilo de harina. Si hoy 1 kilo de harina sale 50 pesos, con ese billete de 100 pesos vamos a comprar 2 kilos de harina. Pero si compramos los 2 kilos de harina hoy y los dejamos en los almacenes, dentro de un año, esos 2 kilos de harina valen más de 100 pesos. Porque hubo inflación. ¿No? Entonces, las partidas no monetarias ya reservan su valor y acompañan la inflación. En cambio, las monetarias son las que sufren la inflación y tienen su valor nominal estampado en la frente. ¿Se entiende? ¿A alguien le queda alguna duda de esto? Es fundamental. Pregunten, vamos de nuevo. Pero en ese caso el terreno vos no lo ajustás, o sea, seguís diciendo que vale... No, totalmente. En realidad, allá vamos a ir a eso. O sea, para hacer el ajustado por inflación, al terreno lo vamos a tener que ajustar, sin duda. ¿Qué hacemos en la metodología de ajuste? Las partidas no monetarias son las que se ajustan. ¿Para qué? Para medirlas en términos de poder adquisitivo de una fecha. Ese terreno que compré hace un año, cuando yo vaya a medir mi balance en pesos de hoy, lo voy a presentar ajustado. Voy a traerlo a pesos de hoy. ¿No? En cambio, si yo tengo 100 pesos en caja, ¿sí? Los 100 pesos en caja no los voy a ajustar. ¿No? ¿Por qué? Porque por los 100 pesos nadie me va a dar más que 100 pesos, cuando sea. ¿No? En ese momento, luego del ajuste, es cuando pierde valor el terreno, me preguntan. En realidad el terreno no pierde valor. ¿No? El terreno mantiene su valor. En términos de poder adquisitivo, el terreno mantiene su valor. ¿No? Por eso lo ajustamos para medirlo en pesos de otro momento. O sea, los 2.500 pesos de hace un año, ¿tá? Si tengo una inflación del 10%, cuando yo quiera mostrar mi balance al cierre de ejercicio, voy a decir terreno, no voy a decir terreno 2.500, voy a decir terreno 2.750. Voy a multiplicar esos 2.500 y le voy a agregar un 10%. ¿Por qué? Porque el terreno mantuvo su valor. Entonces, aquello que hace un año eran 2.500, hoy son 2.750. ¿No? El terreno se ajusta para mostrarlo en pesos de cierre. ¿No? En cambio, las partidas monetarias, como por ejemplo un billete de 100 pesos que tengo en la caja, ya está. Si yo lo tengo en la caja, yo tengo 100 pesos en caja, pasa un año y no hice nada, ¿no? Están ahí quietitos. Cuando llegue cierre balance y vaya a hacer el arqueo de caja, voy a tener 100 pesos. Y esos 100 pesos en el balance van por 100 pesos. ¿Por qué? Porque medido en términos de poder adquisitivo de hoy, ¿cuánto valen esos 100 pesos que tengo en la caja? 100. ¿Sí? Nadie me va a dar ni más ni menos que 100 pesos por eso que tengo en la caja. ¿No? Entonces, en la metodología de ajuste, las partidas monetarias, el billete, no se ajusta. ¿No? Y las partidas no monetarias son las que sí se ajustan, porque esas sí acompañan el efecto de la inflación, y entonces, para medirlas en una fecha determinada, para medirlas en pesos de poder adquisitivo de cierre de balance, la tenemos que ajustar. La tenemos que llevar a pesos de cierre de balance. ¿De acuerdo? Ejemplos de partidas monetarias: lo que tengo en caja, el disponible, lo que tengo en banco, en moneda nacional, ¿sí? Caja, banco, son monetarias. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de partidas monetarias? Los acreedores. Acreedores
Acreedores en moneda nacional siempre, ¿no? Acreedores en moneda nacional. Perfecto, acreedores por compra. ¿Alguno más? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Los créditos, ¿sí? En moneda nacional. Siempre pensando en moneda nacional, ¿no? Siempre pensando en partidas que están en la moneda local que nosotros tenemos. ¿Sí? Provisiones, cualquier tipo de deuda en pesos, sueldos a pagar, ¿no? Todo lo que sea pasivos en pesos. Ahí están los acreedores, los créditos. Estas son las típicas partidas monetarias que tenemos en un balance, ¿no? Partidas no monetarias, ¿cuáles se les ocurre? Ejemplos. Propiedad, planta y equipos. Propiedad, planta y equipo, sí, claro, bienes de uso. Inventarios, perfecto. Intangible, bien, sí, perfecto. Son típicas. A ver si me tiran ahí alguna más. Bienes de uso, inventarios, intangibles, está perfecto. Por ahí van las partidas no monetarias. Y a los efectos de nuestra contabilidad, y tomando en cuenta la NI 21, ¿no? Lo que sea moneda extranjera, ¿sí? Está medido, la moneda extranjera va a tener, como nosotros la moneda extranjera la consideramos, ¿no? Todas las partidas que estén nominadas en una moneda distinta a la funcional, ¿sí? Así definimos la moneda extranjera, ¿no? Esas partidas, a los efectos del ajuste por inflación, las consideramos no monetarias, ¿no? Y van a tener su propio ajuste. En realidad nosotros, por el tipo de saldo que se trata, las partidas en moneda extranjera, ¿cómo las medimos? No las medimos al costo, ¿no? ¿Cómo las medimos? Las partidas en moneda extranjera, normalmente, al tipo de cambio cierre, ¿sí? O sea, a valor de mercado, ¿sí? Entonces, acá como las partidas en moneda extranjera las medimos al tipo de cambio cierre, esto se mantiene como lo hacemos en la contabilidad tradicional. La moneda extranjera la medimos al tipo de cambio cierre, ¿no? Y tiene su propio ajuste porque es una moneda extranjera. ¿De acuerdo? Así que a los efectos del ajuste por inflación, la vamos a considerar como una partida no monetaria. O sea que estas partidas no me generan resultados por inflación, ¿no? Van a ir como vaya el dólar o como vaya la moneda que sea que estamos considerando, ¿no? Y las cuentas de patrimonio, ¿sí? Nosotros el patrimonio lo sacamos por diferencia, activos menos pasivos, ¿no? Bueno, todas las cuentas de patrimonio y por ende todas las cuentas de resultados, ¿sí? Que en definitiva las cuentas de resultados son una explosión de las cuentas de patrimonio. Nosotros, todas las cuentas de resultados son partecitas de cómo llegamos al resultado del ejercicio, que es una cuenta más de patrimonio. Todas las cuentas de patrimonio las consideramos como no monetarias, ¿no? Así que a los efectos de la metodología del ajuste, vamos a tener que tener claro de separar las monetarias, y estas no se ajustan, ¿sí? Ya están medidas en pesos de cierre, ¿sí? Y las no monetarias. Ejemplos de partidas monetarias, mira, justo fui para atrás. Después igual la presentación y todo el material de este tema está colgado, ¿no? Pero sí, ahí la tenés para sacarle print de pantalla, ¿está? Monetarias por un lado y no monetarias por otro. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos.
Entonces, cuentas de patrimonio y cuentas de resultado, porque son lo mismo que cuentas de patrimonio, pero explotadas en cada concepto que nos generó movimientos patrimoniales. Entonces, separamos los dos mundos, lo monetario y lo no monetario, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar en el ajuste. ¿Cómo vamos a hacer el ajuste? O sea, después de que entendimos, acá es fundamental tener claro este tema. Y voy a ser pesado con esto porque es la clave de no cometer errores. Cuando estamos en contexto ajuste por inflación, todo lo vamos a medir en una moneda sola. Todo lo que hagamos, cada vez que calculemos un resultado, cada vez que tengamos que hacer una comparación para llegar a un resultado, para hacer un ajuste, tenemos que tener en cuenta que tenemos que medir todo lo que comparemos, va a tener que estar expresado en esa moneda, en la moneda de poder adquisitivo de cierre de ejercicio. Esa es la clave para el ajuste. Y para poder llevar todo, a expresar todo en moneda de poder adquisitivo de cierre, lo que vamos a utilizar, de acuerdo a la ANIC 29, es un índice de precios. Vamos a utilizar un índice para poder ir y llevar todo ahí. Ese índice de precios, de acuerdo a la ANIC, tiene que ser un índice general, público, de actualización periódica y que tenga una generación continua, uniforme. Son las características que tiene que tener el índice de precios para poder utilizarlo para el ajuste por inflación. ¿Qué significa que sea un índice general? Que tiene que ser un índice. Vieron que los índices de precios se construyen utilizando una canasta de productos, una canasta que represente el consumo estándar de determinado sector, o cuando es un índice general, se refiere a una canasta que trata de reflejar el consumo general de la economía. Entonces, ¿por qué tiene que ser general? Porque acá tratamos, con el ajuste por inflación de la ANIC 29, lo que busca es resolver aquellos problemas de comparabilidad de los balances, que yo pueda comparar balances de distintos sectores, de distintos momentos. Entonces, si yo busco que yo pueda tomar decisiones económicas de inversión, por ejemplo, y yo tengo una empresa de la industria láctea, y tengo una empresa, no sé, de servicios turísticos, no tiene nada que ver la canasta de productos con los insumos que tienen cada una de estas empresas, no tiene nada que ver. Entonces, si la de la industria láctea utilizara un índice específico de la industria para ajustar su balance, y la del hotel utilizara un índice específico para ajustar su balance, notable, van a tener un balance ajustado por lo que les afecta específicamente a su sector. Pero a la hora de comparar balances para ver si invierto en la leche o invierto en el turismo, no van a ser comparables. Y como yo busco resolver este problema de comparabilidad con este ajuste por inflación, justamente, dado ese objetivo de comparabilidad, es que la ANIC me dice utilizar un índice general. Todo el mundo usa el mismo índice. Entonces, ese es un primer tema importante. Que sea un índice general. Que sea público, esto hace a que sea un índice que sea de uso generalizado y además que sea emitido por un organismo, por alguien que lo difunda. Si tengo un índice súper bien hecho, muy bien, muy válido, pero que tengo que pagar $10.000 por mes para acceder a ese índice, seguramente lo hace complicado que lo use. Entonces, acá se va a índices generalizados, públicos. Que tenga actualización periódica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que llevar todas las partidas de mi balance, ¿sí? a términos de moneda de poder adquisitivo de cierre, y en realidad tengo un índice que se actualiza, que tengo, no sé, el índice del 2000, el índice del 2001, el índice del 2002, y no tengo nada en el medio, bueno, me va a complicar la vida, porque no voy a tener, si quiero actualizar todo lo que pasó en el año a fecha de cierre,
me va a complicar la vida. ¿Tá? Entonces necesitamos índices que tengan actualizaciones periódicas, ¿tá? Por lo menos mensual. ¿Sí? Y lo otro es que sea continuo, que yo pueda tener largas cadenas de índices, series de índices que me permitan actualizar balances por periodos largos de tiempo y yo pueda comparar balances de distintos momentos sin problema. ¿Ah? Estos son temas que, por suerte, en nuestro mercado no generan lío y cuando pensamos un índice que cumple todas estas características, rápidamente nos vamos al IPC, al Índice General de Precios, que es un índice muy confiable, emitido por un organismo con solidez técnica y nadie duda de la representatividad que tiene el índice que podemos usar en Uruguay. Esto no es así en todos lados y cuando hablamos con colegas de otros países a la hora de ver qué índice usan para hacer un ajuste por inflación es complicado porque a veces los organismos que emiten los índices no son tan confiables. Así que bueno, eso un punto muy a favor de nuestro entorno y que bueno, tenemos índices que cumplen con todo esto y no tenemos ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, considerando eso, ¿tá? Que tenemos que, dijimos, para hacer el ajuste por inflación vamos a usar un índice y tenemos que llevar todas las partidas que mostramos en el balance a medirla en términos de esa moneda de poder adquisitivo de cierre. Vamos a ver un ejemplo concreto para empezar a bajar a tierra estos conceptos. ¿No? Tenemos esta empresa XX que presenta los siguientes estados de situación para los años 17 y 18, confeccionado de acuerdo al modelo histórico. ¿No? Tenemos ahí los dos balances, 2017 y 2018, donde tenemos esas partidas y ese patrimonio. ¿Tá? Tenemos, al cierre del 2018 tenemos un patrimonio de 1.500 y al cierre del 2017 un patrimonio de 1.000. ¿Tá? Entonces, decimos, ¿cómo se determina el resultado? ¿Tá? Olvídese de la inflación por un momento, no hay inflación. ¿Tá? ¿Cómo determinamos el resultado de estos balances? ¿Tá? En el primer caso, decimos, no hubo ningún movimiento de patrimonio, ni capital, ni aportes, ni distribución de utilidades en el ejercicio. ¿Cuál sería el resultado del 2018 en este caso? ¿Podemos sacar el resultado o no podemos sacar el resultado? ¿Ven? No tenemos el estado de resultado, pero igual sabemos cuál es el resultado. ¿Qué les parece? Nos dicen que en el 2018, en el caso A, no hubo ni aportes ni distribuciones, ¿no es cierto? Entonces, si yo al cierre del balance tengo 1.500 de patrimonio, ¿sí? Y al principio tenía 1.000, Gané 500. gané 500, ¿sí? Tengo una ganancia de 500. ¿Por qué? Porque tengo más patrimonio y ya sé que este más patrimonio no fue producto de que puse más plata como un aporte. Me dice la letra, no tenemos aportes, ni tampoco distribución. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar el estado de resultados para ver el resultado. Pero en realidad, el resultado del ejercicio se determina como diferencia de patrimonios. Yo gané o perdí si tengo más que lo que tenía. Gané plata si al cierre de balance tengo más patrimonio del que tenía al inicio. ¿Ah? Estamos en un modelo en el que mido el patrimonio en términos financieros, o sea, la plata que es del accionista en términos financieros, ¿sí? Y si yo al cierre tengo 1.500 y al inicio tenía 1.000 y yo no puse nada ni me llevé nada, entonces gané 500.
¿tá? Y esa es la manera de determinar el resultado. ¿Tá? Patrimonio al cierre menos patrimonio al inicio. Esa es la manera de determinar el resultado. Después nosotros en el estado de resultado lo que hacemos es descomponer ese resultado para mostrar, porque me sirve desde el punto de vista de la gestión, me sirve entender cómo fue que llegué a ese resultado. Ah, porque vendí tanto y gasté tanto otro y tuve este costo de ventas. Todo eso es la explosión de ese resultado. Pero en definitiva, yo podría no hacer estado de resultados y simplemente decir, ¿cuánto tengo al final? Tanto. ¿Cuánto tenía al inicio? Tanto otro. Comparo y esa es mi ganancia o mi pérdida. Yo podría no hacer un estado de resultados si no quisiera ver cómo fue que llegué a ese resultado. ¿Tá? En definitiva, el resultado se determina así, variación de patrimonios. ¿Tá? Entonces, en el caso A, no se producen ni aportes ni distribución de utilidades. Fenómeno. Entonces lo que hago para determinar el resultado es patrimonio al cierre menos patrimonio al inicio, total 500. Y este es el resultado. En el caso B, dice el 30 de junio, la Asamblea aprobó aceptar un aporte de capital de 300 pesos. ¿Qué quiere decir que aprobó un aporte de capital? Que cuando yo mire mi patrimonio al cierre de 1.500, adentro de estos 1.500, hay 300 que los puso el accionista. Entonces, esto significa que para determinar el resultado, yo tengo que sacar esos 300 que puso el accionista, si no estoy considerando como resultado algo que no es resultado. ¿Tá? Entonces digo, bueno, al cierre tengo 1.500, al inicio tenía 1.000, pero adentro de estos 1.500 hay 300 que los puse yo. ¿Tá? Así que le resto los 300 del aporte. Y entonces yo tengo un resultado de 200. ¿Tá? Saco de consideración los 300 que puso el dueño. ¿Tá? En el caso C, dice que la Asamblea del 30 de junio aprobó una distribución. Acá es lo contrario. Si no hubiera hecho la distribución de 400 pesos en junio, yo en vez de 1.500, al cierre tendría ¿cuánto? 1.900, ¿no? Yo tendría más si no me hubiera llevado ya en junio una plata. ¿Tá? Entonces digo, bueno, ¿cuánto fue el resultado del ejercicio? El patrimonio al cierre menos el patrimonio al inicio y le sumo la distribución que hice en junio. Así que el resultado del ejercicio en este caso era de 900. ¿Sí? Y en el último caso me mezclan las dos cosas y dicen, hay un aporte de 800 y una distribución de 200. Entonces, al cierre del ejercicio, cuando comparo estos dos patrimonios, de nuevo, ¿no? Al cierre tengo un patrimonio de 1.500 y al inicio tenía un patrimonio de 1.000. ¿Tá? Pero para llegar a esos 1.500, en el medio, tuve un aporte de 800 y una distribución de 200. Así que patrimonio al cierre, menos patrimonio al inicio, menos el aporte, más la distribución. ¿Cuánto fue el resultado del ejercicio? Una pérdida de 100. ¿Tá? Lo importante acá, nosotros determinamos el resultado como comparación de patrimonios. ¿Tá? Y a la hora de comparar patrimonios, miro si en el patrimonio de cierre hubo algún elemento que no tiene nada que ver con el resultado que me está afectando este saldo de cierre. ¿Qué me puede estar afectando este saldo de cierre en el patrimonio? Aportes o distribución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro ahí? ¿Sí? Vamos ahora entonces, si ahí quedó claro, a este mismo ejemplo, pero incorporando el tema inflación. ¿Sí? Y nosotros dijimos, estos son dos balances ya ajustados, cada uno está expresado en pesos de la moneda de cierre de su ejercicio. Es decir, el balance del 2018 ya está en pesos del 31 de diciembre del 2018 y este balance del 31 de diciembre del 2017 está en pesos del 31 de diciembre de 2017. Ya me los dan, ¿sí?, ajustados a pesos de cada uno de esos cierres. Y acá tenemos
el IPC del 31 de diciembre del 17, de junio del 18 y de diciembre del 18. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, vamos de nuevo a calcular el resultado, ¿sí?, en este escenario. ¿Cuál es el resultado? Partiendo de estas mismas preguntas que hacíamos antes, ¿sí? Considerando, en el caso A, que no hay ni aportes ni distribución, en el caso B consideramos un aporte, en el C una distribución y en el D las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos paramos acá, vamos al caso A. ¿Cuánto sería, cómo calculamos el resultado del ejercicio 2018 en este escenario en el que, en el caso A, no tenemos ni aportes ni distribuciones? ¿Qué les parece? Patrimonio final menos el inicial ajustado. Ahí va, ¿cómo sería? ¿Cuánto serían las cifras? Patrimonio final. 1810 menos el 1200 por el 190 sobre cuando hice el aporte. No, 2017, 172,7. Perfecto. O sea, acá está perfecto. Lo que estamos diciendo es, vamos a calcular el resultado del ejercicio de la misma manera que lo hicimos cuando no había inflación, comparando patrimonios. Pero como estamos claros de que para calcular cualquier cosa en un contexto de ajuste por inflación, tenemos que comparar cifras medidas en la misma moneda, antes de comparar este patrimonio de 1810 con este de 1200, vamos a tener que llevar estos 1200 a pesos del 2018. ¿Tá? Estos 1200 ya están medidos en pesos del 2017. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llevamos estos 1200 a pesos del 2018? Perfectamente, como dijo la compañera, lo vamos a multiplicar por el IPC del 31 de diciembre del 18, dividido el IPC del 31 de diciembre del 2017. Está perfecto, y entonces, ¿sí?, hacemos 1800 menos los 1200 llevados a pesos del 2018, y esto nos da un resultado de 490. Perfecto. ¿Está? Vuelvo un segundo para atrás, porque quiero que presten atención a lo siguiente. En el balance histórico, el patrimonio al 31 de diciembre de 2017 dice 1.000 pesos, ¿no? Estos 1.000 pesos en este balance histórico están expresados ¿en qué moneda? Corriente. Corriente. Es decir, que eso es la suma de un montón de partidas de distintos momentos del tiempo. ¿No? Entonces, yo siempre le llamo animaladas que no podemos hacer. ¿No? Si nosotros vamos a hacer este cálculo, ¿sí?, y lo hemos visto alguna vez, por eso lo remarco, si nosotros vamos a calcular el resultado del ejercicio 2018, ojo con cometer el error de tomar este número bien, el patrimonio ajustado por inflación al 31 de diciembre del 2018, y tomar, para comparar, en lugar de estos 1.200, irse al balance histórico y tomar estos 1.000 y llevar estos 1.000 por la inflación del 2018. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos 1.000 no están expresados en pesos del 2017. Estos 1.000 están expresados en cualquier cosa, no sabemos en qué está expresado, porque es la suma de muchas partidas de distintos momentos del tiempo. ¿Tá? Entonces, para poder calcular el resultado del ejercicio 2018, necesariamente nosotros tenemos que haber hecho esto antes de ajustar por inflación el balance inicial, el balance del 31 de diciembre del 2017. Porque al hacer esto, ahí sí ya contamos con un patrimonio que está todo medido en pesos de ese momento. Y después vamos a poder hacer esta comparación. ¿De acuerdo? Así que, perfectamente, como dijo la compañera, para calcular el resultado de este caso,
vamos a tomar los 1.810 y le vamos a restar el patrimonio inicial medido en pesos del 31 de diciembre del 2017, llevado a pesos del 2018. ¿Está? Para el caso B, decíamos en el caso B, al 30 de junio la Asamblea aceptó un aporte de 300. Entonces, al patrimonio final menos el patrimonio inicial medido en pesos de cierre, le vamos a restar el aporte, pero el aporte de 300 también lo vamos a tener que llevar a pesos de cierre. ¿Sí? Esos 300 de junio lo vamos a llevar a pesos de cierre utilizando el IPC de diciembre dividido el IPC de junio, de la fecha en que se aprobó por la Asamblea el aporte. ¿Está? Así que así es como llegamos a un resultado de 175. ¿Está? Lo mismo hacemos con el caso C, en lugar de un aporte, en este caso era una distribución, así que le vamos a sumar los 400, pero medidos en pesos de cierre, y en este caso el resultado nos da 910. Y bueno, en el caso D no lo presenté ahí, pero tal lo hace. Así que, fundamental, ¿sí? para fijar conceptos, ¿sí? El resultado lo calculamos como diferencia de patrimonios, y siempre para hacer esto tenemos que comparar cifras expresadas en pesos del momento de cierre. ¿No? Esa sería un poco el resumen fundamental de esto. ¿No? Entonces, en todos los casos, para poder llegar a tener el patrimonio en pesos de cierre, ¿sí? Vamos a tener que llevar todas las partidas de los estados financieros a pesos de cierre. ¿Sí? Para poder hacer esto que hicimos, de tener los dos balances, cada uno expresado en pesos de su momento, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir recorriendo el balance y decir, todas las partidas del balance van a tener que estar todas expresadas en pesos del 31 de diciembre. ¿Está? Cada una de esas partidas la vamos a tomar valuada por el método que definimos cómo lo vamos a evaluar, y la vamos a llevar a cierre por IPC de cierre dividido el IPC de la fecha de origen. ¿Está? Y eso me va a dar la partida expresada en pesos de cierre. Y entonces, ahora sí vamos a decir, bueno, los pasos que tenemos que dar para hacer el ajuste por inflación van a ser esto. Y esto, siempre vamos a tener que hacer todo esto. El primer paso es llevar todas las partidas de mi balance inicial, ¿sí? A pesos de la fecha del 31 de diciembre, o de la fecha de balance de ese balance inicial. En el ejemplo, vamos a tener que hacer el ajuste para llevar este balance, para poder tener este balance, todas las cifras de este balance en pesos de esta fecha. ¿Está? Si nosotros vamos al balance histórico que habíamos mostrado, ¿qué nos encontramos? Estamos hablando de este mismo balance, solo que este era histórico y aquel es ajustado por inflación. ¿Y qué vemos? Caja 500, por ejemplo. Caja 500. Y cuando vamos al ajustado por inflación, caja 500. Y está bien, porque dijimos, los rubros monetarios ya están en pesos de cierre. Así que esta caja vale 500. Medida en pesos de ¿cuándo? Del 31 de diciembre del 2017. Deudores, lo mismo, los deudores monetarios. Los deudores valen lo que valen. En ese momento, nadie me va a pagar más ni menos por esto, así que los mismos 1.500 que teníamos en el histórico, lo tenemos en el ajustado. Y los rubros que sí vamos a ajustar van a ser los no monetarios. ¿Sí? Y los rubros no monetarios, que por ejemplo en este caso teníamos bienes de cambio por 2.000 y bienes de uso por 1.000, en el ajustado por inflación, se hicieron las cuentas y estamos mostrando bienes de cambio por 2.100 y bienes de uso por 1.100. Entonces acá tenemos todo el activo expresado en pesos del 31 de diciembre del 2017. El pasivo, deudas comerciales y deudas diversas, va a estar expresado ya también en pesos de cierre, y entonces
De esta manera vamos a determinar el patrimonio expresado en pesos de cierre. Así que lo primero que hacemos es llevar todas mis partidas del inicio a pesos del 31 de diciembre del 2017. ¿Está? De nuevo, ¿qué hicimos en este caso? Llevamos todo el activo a pesos del 31 de diciembre del 2017. Todo el pasivo, en este caso todo monetario, así que ya está en pesos del 31 de diciembre del 2017. Y entonces, si yo tengo el activo todo medido en una moneda y el pasivo todo medido en esa misma moneda, si yo comparo activo menos pasivo, por diferencia, ya voy a poder lograr un patrimonio medido en pesos de esta fecha. ¿Tá? Entonces yo por diferencia entre activo y pasivo, ya ajustado, voy a lograr el patrimonio en pesos del 31 de diciembre del 2017. ¿De acuerdo? Y eso es lo primero que tengo que hacer. Lograr el patrimonio de inicio expresado en pesos de esa fecha. ¿Tá? Después lo que hago es ese patrimonio de inicio llevarlo a pesos de cierre. Lo que hicimos en este caso. ¿Sí? Ajustamos, dijimos, para comparar, para el resultado del ejercicio, ese patrimonio medido en pesos de inicio lo llevo a pesos del 31 de diciembre del 2018 y utilizo el IPC. Así que paso 1, llevo al patrimonio inicial en pesos de ese momento. Paso 2, llevo esto a pesos de cierre. ¿No? Paso 3, ajusto todo el balance de cierre. Lo mismo que hicimos con el inicio. Todas las partidas del balance de cierre las voy a tener que calcular ajustadas para expresarlas en pesos del 31 de diciembre del 2018, en este caso. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Es decir, en este ejemplo, ya ajustamos el balance inicial, ya tenemos este patrimonio medido en pesos del 31 de diciembre del 2017, ya llevamos estos 1.200 a pesos del 2018, y ahora tenemos que ajustar todas las partidas de este balance del 2018 para llevarla a pesos del 31 de diciembre del 2018. ¿Ah? Ajustamos nuestro balance de cierre a pesos de cierre. ¿Ah? Ese es el paso 3. Paso 4. Calculamos el resultado. ¿Cómo? Por diferencia de patrimonio. Ya dijimos, patrimonio al inicio, patrimonio al cierre menos patrimonio al inicio. ¿Ah? Y ahí tenemos el resultado del 2018 medido en pesos del 2018. Paso 5. Ya ahí nos vamos al estado de resultados. ¿Y qué hacemos en el estado de resultados? Expresamos todas las partidas en pesos de cierre. ¿Ah? Cada una de las partidas, ventas, costo de ventas, gastos, todo lo vamos a llevar a pesos de cierre. ¿Tá? Y eso nos va a dar la sumatoria de todo eso, nos va a tener que dar el resultado. ¿Pero qué nos falta? ¿Cuál es para cerrar esto? Nosotros dijimos que en el contexto de ajuste por inflación, los rubros monetarios, ¿sí?, me generan un resultado. ¿Ah? Si yo tengo activos monetarios y hay inflación, si yo tengo 100 pesos en caja y hay inflación, dentro de un año esos 100 pesos van a valer menos, y eso que va a valer menos, esos 100 pesos que tengo en caja, yo lo voy a reconocer en mi estado de resultados. Es un resultado más. ¿Ah? Entonces, ese resultado que generan los rubros monetarios se va a reconocer en los estados financieros ajustados por inflación y se va a llamar resultado por desvalorización monetaria. ¿Ah? Lo que vamos a llamarle el RDM. ¿Ah? Lo podemos ver cuando miramos un balance ajustado por inflación, vamos a ver que hay una línea dentro de los resultados financieros que es resultado por desvalorización monetaria. Esto es, los rubros monetarios se vieron afectados por la inflación y me generaron este resultado. ¿Ah? ¿Cómo calculo ese resultado? Y bueno, yo ya calculé en el paso 5 el resultado del ejercicio, ¿ah?, como diferencias de patrimonios. Ese resultado es el resultado del ejercicio y ya está medido en pesos de cierre. ¿Ah? Entonces, en el estado de resultados yo voy a tener todas las partidas que ya están en el balance histórico, pero ajustadas por inflación, las voy a ajustar todas a pesos de cierre, y por diferencia, para que me cierre el estado de resultados con el resultado que calculé
como diferencia de patrimonios, voy a calcular el RDM, ¿no? Y con eso voy a cerrar el estado de situación con el estado de resultados, ¿no? Esa es la metodología paso a paso, que después vamos a ver con ejemplos, y van a ver que la mecánica es muy sencilla. El tema es entender conceptualmente qué hay atrás, que es lo más importante ahora, ¿no? Así que estos son los pasos. El resultado lo calculamos como diferencia de patrimonios y después, ajustando el estado de resultados, calculamos por diferencia el RDM, ¿no? Esa es la mecánica que vamos a estar utilizando. Y el RDM es una pérdida o una ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de los rubros monetarios, ¿sí?, que tenemos durante el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si pensamos que durante el ejercicio mantuvimos una posición monetaria activa, esto es, tenemos más activos monetarios que pasivos monetarios. Supongamos, tengo caja 1.000 pesos y es mi único activo monetario, y pasivo tengo pasivo solo deudas comerciales por 500 pesos. Entonces, la posición monetaria neta que mantuve durante el ejercicio fue una posición activa. Si yo mantuve activos monetarios y hay inflación, ¿voy a tener una pérdida o una ganancia? ¿Qué les parece? Una pérdida, me dicen. Sí, perfecto, una pérdida. Voy a tener una pérdida porque lo que tengo perdió valor, ¿no? Al final del ejercicio, yo con eso que tengo voy a poder comprar menos que antes, ¿no? Así que, en definitiva, si yo tengo inflación y lo que yo mantengo en términos monetarios son activos monetarios, voy a tener pérdidas. Por el contrario, si yo lo que mantengo son pasivos monetarios, al final del ejercicio, esos pasivos valen menos, ¿tá?, en términos de poder de compra. Con lo cual, en ese caso tendría una ganancia. ¿De acuerdo? Bueno, eso es, con esto estamos redondeando conceptualmente cómo es el ajuste por inflación, por qué lo hacemos y cuál es la mecánica de ajuste. Entonces, si algo no quedó claro o quieren volver a bicharlo, díganme que podemos dedicar unos minutos. Y si no, lo que sigue va a ser que la semana que viene vamos a estar haciendo casos, ¿tá?, de ejercicios de los que están ya colgados, que son ejercicios específicos para ir recorriendo cómo hacer cada uno de estos pasos. Y esto ya es mecánica, ¿tá? Lo importante es entender conceptualmente cómo funciona y después la mecánica del ajuste es siempre la misma. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, si no hay entonces dudas, a ver si acá me dicen algo. Nada, bueno, nada, entonces por hoy redondeamos por acá, que ya quedan poquitos minutos, y bueno, nos vemos la semana que viene haciendo casos concretos. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias, Nos vemos. profe. Chao, que anden bien.